Pues gloria al Señor y gracias a Dios porque nos permite venir a la casa de Dios, nos permite venir a estar en su presencia. Y cuando estamos en su presencia, sentimos la presencia de Dios, pero algo que también necesitamos, algunas personas lo ven como esto: yo solamente quiero la bendición de Dios. Sí, todos necesitamos la bendición de Dios, pero algo más importante, el Señor nos dice también cómo debemos de vivir. Dice la palabra de Dios que a los que obedecen al Señor serán bendecidos, pero los que desobedecen al Señor, en lugar de bendición se recibirá maldición. Y la palabra maldición es, pues te va a ir mal. Punto. Entonces, pero todos queremos recibir la bendición, pero para eso tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y quiero decirte, una de las cosas que Dios nos hizo en cada uno de nosotros, está puesto esta palabra que Dios nos hizo para luchar. Y si tú te fijas, todo lo que hacemos o lo que nos ha costado y hemos luchado por eso. ¿Sí o no? ¿Qué significa luchar? Esforzarnos, trabajar, luchar por aquello. Muy bien, Dios nos ha llamado, de veras, a luchar. El único, y una de las cosas que no sabemos, bueno, pero ¿por qué lucho y para qué lucho? ¿Lucho por un trabajo? ¿Lucho por mi familia? ¿Lucho por mí mismo para sobresalir? ¿Para qué lucho? Y algo que es bien bonito, cuando al Señor Jesús se le preguntó: Señor, ¿cómo oramos? Y el Señor dijo la oración modelo, que es el Padre Nuestro, que muchos de nosotros quizás no lo sabemos de memoria: el Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego dice esto: hágase tu voluntad. ¿Qué significa entonces que Dios haga su voluntad en quién? En mí. Entonces, queremos hacer la voluntad de Dios, y la voluntad del Señor es que aprendamos a luchar. Y uno dice, sí, una vez más, o sea, esa es la voluntad de Dios, pero te quiero llevar a otro pasaje, en Génesis capítulo 2:15, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, dijo esto: y lo puso en el Edén para que lo cuidara y lo labrara. Amén. ¿Qué es cuidar? Vigilar, estar atento, estar de guardia. El día de hoy aún se les conoce al personal que vigila en las noches, oficiales de guardia o personas de seguridad. ¿Por qué? Porque están cuidando, ¿sí o no? Están vigilando. Entonces, el punto aquí es que Dios quiere, su voluntad en nosotros es de que nosotros nos convirtamos en personas que cuidemos. Por eso que en el hombre es algo muy normal y natural cuidar a la esposa o a los hijos. ¿Por qué? Porque eso está dentro de nosotros. No podemos hacer otra cosa. Y trabajamos instintivamente, algo que nunca se me va a olvidar. O sea, bueno, yo no estuve en esa ocasión, pero tengo 3 hijas, y cuando ellas estaban chicas, en una ocasión mi esposa fue con las niñas y estaba en una alberca. Y de repente, ¿cuál fue la segunda? Judith. Y Judith, que es la segunda niña, pues todavía estaba pequeña, y de repente se avienta al agua, pero sin salvavidas, sin floaty, sin nada. Se avienta al agua, y Julia, sin pensarlo 2 veces, yo creo que ni traías traje de baño ni nada. Sí traías traje de baño, ok. Sí traía traje de baño, pero no se había metido en el agua. Pero en ese momento donde la vio, inmediatamente se fue. ¿Por qué?
Porque de esa forma Dios la creó, como a cada uno de nosotros. Y Dios nos creó al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para cuidar, para luchar, para labrar. Ahora, tenemos que cuidar en esto que estamos cuidando. Tenemos nuestra lucha, dice la palabra de Dios, es una lucha espiritual. Dice, es más allá que con las personas que vemos, que es más que con que te pelees con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, o tu esposa, o que te estés peleando. Es más allá de eso. Hay algo detrás de eso. Y la Biblia dice, hay una lucha espiritual. Y si es una lucha espiritual, ¿cómo tenemos que luchar? Espiritualmente. Por eso, ¿podemos luchar nada más enojándote? No. ¿Eso soluciona algo? No. ¿Podemos solucionar? No, yo le voy a decir sus verdades. Ok, con eso ya compusiste todo. Muchas veces hasta se afecta más. No, tenemos que luchar espiritualmente. Y la palabra de Dios viene y nos dice, el diablo viene para robar, matar y destruir. Quiero darte una noticia. La única razón que tú y yo estamos vivos es por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque si el diablo hubiera ya podido, a cada uno de nosotros ya nos hubiera matado. No estaríamos aquí. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque el Señor nos tiene aquí. Pero ahora que estamos aquí, el Señor quiere que hagamos su voluntad. Pero el Señor quiere que ahora que luchemos espiritualmente. Amén. Que aprendamos a luchar espiritualmente. No con palabras, no con gritos, no que ahora le voy a dar la ley del hielo. Ya lo ignoro. Ya no lo quiero ver ni en pintura. ¿Eso arregla algo? No, nada. No, ¿cómo luchamos espiritualmente? Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 acerca de que debemos de vestirnos con la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios el Señor nos la da espiritualmente para luchar espiritualmente. Y en el pasado, en estas semanas pasadas, hemos hablado hablamos del cinturón de la verdad. Y desde el mes pasado también iniciamos hablando acerca de lo que el soldado romano se utilizaba como armadura. Era el pectoral o la coraza de justicia. Era algo que cubría principalmente los órganos del corazón, los pulmones. Era de hierro, era metal fuerte para que todo lo que pudiera venir en contra no le afectara. Pero la palabra de Dios le llama a eso la coraza de justicia. Entonces, todos tenemos que ser revestidos de la coraza de justicia. Y cuando hablamos de justicia, ¿qué significa? En una forma muy sencilla para identificar lo que es justicia, es hacer lo que es correcto. Eso es justicia, lo que es correcto. Entonces, y lo que es incorrecto, entonces también, ¿a qué se llama a lo incorrecto? Se le llama normalmente pecado. Entonces, el Señor quiere que cada uno de nosotros aprendamos a ponernos esa coraza de justicia. Y el día de hoy, a esa coraza de justicia, te voy a hablar acerca de que el enemigo ataca la justicia. Una vez más, el enemigo, no estoy hablando de las personas de sangre y carne. El enemigo, el diablo, Satanás, ataca la justicia de Dios, pero también la justicia de Dios en nosotros. Entonces, eso es lo que ataca a nuestras vidas. Entonces, algo que al vestir de la coraza de Dios también significa tomar las decisiones correctas cuando nos enfrentamos a la tentación. Entonces, la coraza no cubría la espalda del soldado, porque ningún buen soldado daría la espalda al enemigo en huida. Entonces, vestir la coraza de justicia significa vivir como vivió Jesús, una vida de obediencia a la voluntad del Padre.
Ahora, nada más tenemos que hacernos una pregunta. En eso que lo que es correcto, lo que es justo. Muy bien, podemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo podemos dejar de hacer cosas malas? No sé si te has fijado, es más fácil hacer cosas malas que cosas buenas. Es más fácil. Ahora, y muchas veces nos encontramos con ese reto. Quiero vivir correctamente, pero muchas veces fallo. Muchas veces fallo. Entonces, y Satanás continuamente trabaja para hacernos caer en el pecado, pero que significa caer en la injusticia. Entonces, quiero decirte, esa lucha, que es esa lucha espiritual, todos nosotros enfrentamos, se puede decir, a tres enemigos muy comunes. ¿Y cuáles son los enemigos? El mundo o la cultura que vivimos, nuestra naturaleza pecaminosa y también que es nuestra carne y Satanás. Todos nosotros estamos enfrentando eso. Entonces nuestra lucha, que es espiritual, precisamente es en contra de las cosas del mundo, de las cosas de nuestra naturaleza pecadora y aún de las mismas tentaciones del diablo. Entonces, quiero que veas esto en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Quiero que me acompañes. Y dice, y quiero que lo leas aquí en la pantalla, por favor, si lo pueden poner. Efesios 2, 1 y 2. ¿Me avisan cuando ya lo ponen? Perfecto, ya lo pusieron. Dice, vamos a leerlo todos juntos, por favor, en voz alta. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, cuando no obedecemos a Dios, ¿a quién estamos siguiendo? Al diablo. Bien claramente que lo dice. Estamos siguiendo al diablo. Y nadie quiere seguir al diablo. Pero cuando decimos eso, bueno, sí, no puedo, no queremos, pero lamentablemente que el mundo está completamente distorsionado por el pecado. Y cada uno de nosotros tenemos una inclinación natural a pecar. No sé si te has fijado, aún desde niños, desde bebés, nacen. Y no sé si te has fijado, hay bebés, todavía no saben hablar, todavía no saben a nada y son corajudos. Y uno dice, no, pues es que salió a él, al esposo es corajudo. Y uno dice, ¿y este tan chiquito? Ni sabe, y ya es su naturaleza pecadora. Entonces, por eso te digo, estamos enfrentando esa naturaleza en nosotros. Entonces, Satanás trata de hacernos caer con nuestra propia naturaleza, y porque Él no quiere que vivamos obedientes, que seamos como Jesús o que seamos justos. Entonces, Él nos estorba para todo lo que es justo y lo que es correcto. Él nos estorba para venir a la iglesia. Él nos estorba para leer la Biblia. Él nos estorba para orar. Él nos estorba para todo. Queremos orar, tengo sueño. Quiero leer la Biblia, no le entiendo. ¿Te fijas? Siempre hay algo que me está separando. Y todas esas cosas es el enemigo. Entonces, el día de hoy, yo te quiero hablar de 3 estrategias que Satanás usa para atraernos a la tentación, para atraernos y para que caigamos. 3 estrategias que el enemigo usa y que es un experto, porque esas estrategias las ha utilizado el enemigo por miles de años. Y comenzó utilizando esas estrategias con los primeros en el mundo.
¿Y con quién los utilizó? Con Caín, con Adán y con Eva. Los utilizó. Entonces, por eso ahora te quiero llevar una vez más y seguimos utilizando este pasaje, Génesis capítulo 3, porque ahí hace la aparición. Imagínate esto, Dios hizo al mundo, la creación. Y ya en el capítulo 3 vemos la obra del diablo. Aunque algunas personas dicen que la obra del diablo estaba aún desde el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Porque en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunas personas dicen que en ese momento Dios creó todo. Pero en el segundo versículo fue cuando el enemigo fue arrojado del cielo a la tierra. Y el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y comenzó la restauración de la tierra desordenada y vacía. Pero entonces vemos al diablo que quizás en el versículo 2 ya estaba involucrado, poniendo la tierra desordenada. Y luego ya vemos su influencia en el capítulo 3 y su primer contacto con el hombre y con la mujer. Y viene en el verso 1, dice aquí en Génesis 3:1, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Entonces, la estrategia número 1 del enemigo es, el enemigo inicia una conversación con nosotros. Para convencernos, el enemigo inicia una conversación. Si te fijas, la serpiente inició esa conversación. No la inició Eva, no la inició Dios. ¿Quién la inició? La inició la serpiente, pero empezó a tratar de establecer una conversación. Ahora, a esta serpiente en el huerto del Edén también se le llama en Apocalipsis 12:9, se le llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, mira, quiero que veas conmigo, Apocalipsis 12:9, ¿está aquí? Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el título del Satanás? Engañar al mundo entero. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Ahora, quiero decirte, si el enemigo ha sido para engañar al mundo, te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú crees que el enemigo no te ha engañado a ti o a mí? ¿Con una experiencia de miles de años? Quiero darte la noticia. Claro que sí. Y claro que nos ha engañado. No una vez o dos veces, quizás a muchos de nosotros todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos luchar. Porque no sabemos cómo defendernos. Porque no sabemos cómo vivir con esa coraza de justicia, con la rectitud, con lo que es correcto. No sabemos. Entonces, por eso te voy a decir, por eso la primer forma como viene la tentación, para que tú y yo caigamos, para que no hagamos la voluntad de Dios, para que no luchemos, lo primero, entabla la conversación. Y en esa conversación, Satanás, número 1, cuestionó la palabra de Dios. Porque le dijo en el verso 1, una vez más, Génesis 3:1, cierto día le preguntó, ¿de veras Dios le dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Lo primero que el enemigo hace en la conversación es cuestionar a Dios.
quiero decirte, el día de hoy no se nos presenta el enemigo así como rojo, feo, así con un tenedor rojo, así, no se nos presenta así. Se nos presenta ¿qué? A nuestros pensamientos. ¿Y cómo se nos llega un pensamiento, una idea? Quiero nada más decirte esto. Todo pensamiento que cuestione a Dios, todo pensamiento que venga, que haga parecer que Dios es malo, Dios es injusto, Dios no es bueno. Eso es un pensamiento completamente de una mentira y completamente del diablo. Pero lo primero que hizo el diablo, entró en esa conversación y cuestionó. Entonces el enemigo entra en mi pensamiento y primeramente entra la cuestión. Ay, pero si Dios, dicen que Dios es amor, y si Dios ama, ay, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué hay tantos niños que se mueren? ¿Te fijas? Pero si Dios es tan amoroso, ¿pero por qué hay tantas cosas? ¿Te fijas? ¿Qué estamos haciendo? Cuestionando a Dios, pero también echándole la culpa de todo. Y la culpa no la tiene Dios, no, es nosotros, todas las decisiones malas que tomamos. Pero número uno, ¿qué hizo el enemigo? Satanás cuestionó la palabra de Dios. Y no tan solo la cuestionó, número dos, la negó. Dijo, no es cierto. Lo que Dios dice no es cierto. ¿Dónde dijo eso? Ahora ve conmigo al verso 4. Y que Dios les había dicho, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Y mira lo que dijo la serpiente, no morirán. Completamente en contra de lo que Dios había dicho. Entonces, en la conversación, número uno, se cuestiona a Dios. Número dos, se niega que la palabra de Dios es correcta. No es cierto esto. Por eso el día de hoy, no, la Biblia está llena de fábulas. No sé, hay muchas contradicciones. No, la Biblia fue una escrita de hombres, no es cierto. Tratan de desvirtuar. Esa es la obra del diablo. ¿Y para qué? Para que no la obedezcas. Para que Adán y Eva no obedecieran a Dios. Entonces, por eso, número uno, cuestionó la palabra de Dios. Número dos, negó abiertamente la palabra de Dios. Número tres, cuestionó el carácter de Dios. El carácter de Dios. Y entonces, todo eso hizo el enemigo cuando que a través de la conversación. Siempre que se entra en una conversación con el enemigo es mentiroso. Y ahorita lo leíamos, es experto en engañar. ¿Y qué significa engañar? Que nos hace parecer que lo que estamos haciendo es correcto, pero estamos viviendo un engaño. Amén. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Entonces, por eso es que el primer error de Eva fue seguir la conversación con Satanás. ¿Por qué? Porque pues no le vamos a ganar, porque él es astuto, maligno, malo, pero algo que sí es él también, muy convincente. Nos convence. Convenció a Eva. Entonces quiero decirte, armados con nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia, no podemos hacerle frente. Entonces, naturalmente, cuando estamos diciendo, ninguno de nosotros se nos va a presentar el diablo cara a cara. O como en ese caso, como una serpiente física o visible. Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez has tenido pensamientos como los siguientes? Que quieres hacer algo
y no estás tan convencido y viene el pensamiento diciendo, ve, vamos, no te va a hacer daño hacerlo una sola vez. Hazlo. Ahora, y puedes venir otro pensamiento, pero no deberías de hacerlo, aunque tienes razón. Probablemente no me haga daño. Bueno, en todo caso, yo seré el único perjudicado. ¿Te fijas? Estamos tratando de justificar. Hacemos algo o decimos, bueno, no importa, nadie lo va a saber. Si hacemos algo, probablemente pueda esconderlo y de veras, pues a mí me gusta. Es placentero para mí. Entonces, pero también el pensamiento, si piensas cuánto placer te dará, y el enemigo nos dice, si te lo ofrezco, yo no te ofrecería algo que no sea divertido. Y nos dice, solamente piensa lo que te perderías si no lo haces. Esas son todas las mentiras que llevan a los jóvenes a hacer droga. Ay, es que se siente bien bonito. Es que haz droga. Cuando todos los placeres, el placer sexual, ándale, haz mientras más sexo, de veras te vas a sentir muy bien. Y habla acerca de eso, de caer en la tentación y que nos está animando. Entonces, porque viene la conversación, viene el pensamiento, viene el razonamiento, hasta que tanto lo pensamos que cedemos a la tentación. Entiende esto, que cuando más discutimos con la tentación o con la serpiente, es seguro que más posible que vamos a caer en ese pecado y vamos a hacerlo. Cuando más pensamos en la tentación, más cerca estamos de la caída. Algunas personas actúan con el pecado como que se fueran a abstenerse. No lo voy a hacer, 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 ya lo hice. Mientras más pienses en eso, mientras más te enfoques en eso, es seguro que lo vas a hacer. Cualquier pecado, cualquier cosa. Entonces, ¿cuál no es de esa forma estar pensando? Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Imagínate, siempre vemos, y el concepto de los cristianos es que los cristianos estamos huyendo del diablo. Y aquí dice la palabra que el diablo huye de nosotros. Pero ¿cómo va a huir de nosotros si en lugar de hacerle caso al diablo, le hacemos caso a Dios y obedecemos a Dios, nos sometemos a Dios, nos humillamos a Dios y no le hacemos caso al enemigo? Entonces, te voy a decir, el simple hecho de resistirnos a conversar con el enemigo no es suficiente. Debemos el decir, no voy a pensar en esa tentación, no voy a conversar, no voy a pensar en eso. Eso no es suficiente. Debemos resistir sometiéndonos a Dios, donde empezamos a obedecer a Dios, donde enfocamos no al diablo, no al pecado, sino a nuestro Dios. Amén. Entonces debemos huir de la tentación corriendo directamente hacia Dios, no hacia el enemigo. Entonces, por eso te digo, número uno, la estrategia número uno es que el enemigo quiere que pensemos en el pecado, quiere que pensemos en la tentación, quiere que ese sea nuestro enfoque. Es por eso que cuando se le llama adicción, toda adicción, ¿qué significa? Nada más piensas, estás controlado por esa adicción. Llámese la adicción del alcohol, la adicción al tabaco, a la nicotina, cualquier tipo de adicción. Eso controla la adicción a las drogas, la adicción sexual. Todo te está controlando. ¿Y eso qué significa que te está controlando? Que nada más piensas en eso.
tu conversación, tus pensamientos están en eso. Entonces, esa no es la forma. Número 2, la segunda estrategia del enemigo, que el enemigo dirige a la atención hacia lo que nos estamos perdiendo. Él siempre va a dirigir la atención a lo que no tenemos. No a lo que tenemos, sino a lo que no tenemos. Y nos va a parecer que lo que no tenemos, pobrecitos que no lo tenemos. Por eso, en Éxodo 20:17, mira lo que dice la palabra. Y ese es uno de los mandamientos. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, en otras palabras, no estés deseando aquello. Y el enemigo siempre nos pone como mejor aquello que no tenemos. Y entonces es el deseo de tener aquello que nos impulsa para adelante. Pero ese también es una tentación. Es que nos enfoquemos y como no alcanzamos aquello, vivimos vidas mediocres, vidas insuficientes, vidas tristes porque no tengo aquello que deseo. Qué tremendo. Mira lo que dice la palabra en Mateo 6:25 en adelante. Y habla acerca precisamente y en el Sermón del Monte. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y vamos a leerlo en voz alta. Todos juntos. Comenzamos. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Te fijas? Lo que Dios nos dice, yo tengo cuidado. No, yo tengo que estar preocupado en los biles, en las cuentas. ¿Te fijas? ¿Cómo reaccionamos? No, es que el estrés ya no lo aguanto. Es que son todas las responsabilidades. Y aquí dice, no te preocupes. Pero, ¿qué significa que el Señor nos dice, no te preocupes, pero no le creemos a Dios? ¿A qué le creemos? A la preocupación, a la cuenta. Eso es lo más importante. No. Y seguimos leyendo. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan, fíjate, el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Qué hermoso que el Señor ya conoce nuestras necesidades. Entonces, y luego dice en el verso 30, sigue diciendo en el verso 33, todos juntos, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, esta es una promesa de parte de Dios. La promesa es, no, tu trabajo, tu esfuerzo, tu inteligencia, tu educación. Eso es lo que te va a salir adelante, ¿no? Dice la palabra que Él suple todas mis necesidades. ¿Qué tengo que hacer primero? Ponerlo a Él primero.
Pero el enemigo que nos dice, no es cierto. Tú estás solo. Contradice la palabra. Y luego nos dice, tú hazlo. Tú preocúpate. Ya estamos preocupados. Y no, la noche tampoco puedo dormir. Y ahora tengo que estar empastillado porque es que tengo tantos problemas, tengo tanta ansiedad, estoy tan nervioso y tan preocupado. ¿Te fijas cómo vivimos? Pero vivimos porque no le creemos a Dios y porque creímos al diablo. Entonces creímos al diablo acerca de que Él es el que me nos va a dar todas las cosas si yo me esfuerzo. Y en el verso 34 dice esto, todos juntos también. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. En otras palabras, no tienes que preocuparte. Mañana será otro día. Pero el punto es que el día de hoy, en los conflictos, tenemos a Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que el enemigo nos pone, nos dirige nuestra atención a lo que estamos perdiendo, a lo que tengo que hacer? No, es que, y lo he mencionado en el pasado, hace muchos años vino una persona conmigo, pastor, discúlpeme, pero ya no voy a venir a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vas a venir? No, es que conseguí otro trabajo. Y ahora pues no puedo, o sea, voy a estar trabajando. ¿Y por qué? No, es que estoy bien endeudado. Y no, entonces me voy a dedicar a pagar las deudas. ¿Te fijas? El Señor dice, pon a Dios primero. No, tengo que trabajar para pagar las deudas. ¿Dios me va a ayudar? No, yo tengo que pagar las deudas. Tengo que hacer esto. Y tú dices, pues no es correcto pagar las deudas. Bueno, lo primero que es correcto es no endeudarte. Si ya estás endeudado, bueno, ya hiciste un error porque te endeudaste. Pero no, vas a seguir cometiendo otros errores. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la solución? Que el enemigo dice, endeúdate. Y luego, como te endeudas, ahora tienes que pagarlo. No, porque si no lo pagas, eres un irresponsable. Tienes que pagarlo y tienes que trabajar. Sí, tengo que trabajar. ¿Te fijas? Caímos en la tentación. Caímos en el engaño. Y yo quiero aquello, entonces lo adquiero. Entonces, pero después pues tengo que pagarlo. Y entonces ahora ya me convierto en esclavo del trabajo. Ahora ya no tengo tiempo para nada. Ahora, de veras, yo he conocido en mi vida personas que no trabajan 4 o 5 días a la semana, trabajan los 7 días de la semana. Y están todo el tiempo cansados, todo el tiempo exhaustos, todo el tiempo durmiéndose, todo el tiempo porque no pueden. ¿Y por qué? Porque cayeron en la tentación. Cayeron en deudas, cayeron en la tentación de que ahora ellos tienen que pagar todo. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que si yo busco a Dios, yo no tengo que pagar nada. No, el Señor me va a ayudar. El Señor va a proveer, porque aquí dice que Él suple todas mis necesidades. Si yo le busco primero a Él. Si yo no le busco a Él, entonces no suple mis necesidades. ¿Por qué? Porque yo no necesito a Dios, yo puedo hacerlo. Ok, tú hazlo, pero ya eres un esclavo. Ya caíste en la tentación. Ya caíste y ya te separaste de Dios. Entonces por eso el enemigo pone la atención en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que no tienes? Yo quiero tener un carro. Te lo voy a dar. ¿Y cómo lo quieres? No me gusta de esta forma. No, te lo voy a dar. Es más, ve a la agencia y te lo vayan a dar. Es que no tengo crédito. No, vas a ver, te lo voy a dar. Y van a la agencia. ¿Y cómo lo quiero? Con todo, con todo. Y con todo. Lo quiero así, bueno. No hay problema. Aquí te lo damos. ¿Y cuánto? Pues esta es la cuenta. Es mucho. No te preocupes.
No te preocupes. No, como quiera te lo damos. Es más, para que no batalles, nada más que alguien más te firme. Que alguien te firme y te lo llevas, ya te lo llevas. Y ahí está con toda la familia y con todo el mundo. ¿Me puedes firmar? ¿Me puedes firmar? ¿Y qué estás firmando? Pues nada más que por 7 años vas a estar pagando ese carro, 7 o 10 años. Aparte de que ¿y cuál es el interés? El 31%, nada más chiquito así, nada más. Ok. ¡Ay! Qué bueno. No, caíste en la tentación. Caíste. ¿Por qué? Porque querías algo de lo que no tenías y el enemigo te lo ofreció. Claro que yo te lo doy. Pero ahora, ¿cómo vas a pagar? Esos 7 años, esos 10 años, eres mi esclavo. Y ya no vas a hacer nada más. Entonces, quiero decirte, es un precio muy caro que pagar. Entonces, número 2, como te digo, el enemigo dirige nuestra atención hacia lo que nos estamos perdiendo. Y número 3, el enemigo hace que el pecado parezca bueno. El enemigo nunca nos va a tentar con algo que no nos gusta. ¿O sí? Porque si algo no me gusta, pues eso no es tentación. Es tentación si algo me gusta, si algo lo deseo. Esa es la verdadera tentación. Y por eso mira lo que en el verso 6, Génesis 3:6 dice esto. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y la comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Entonces, ¿pero qué primero vio? Primero vio y le gustó. Número 1, la tentación le gusta a uno. Número 2, lo deseó. ¿Y qué es desear? Lo deseo, lo necesito. Lo necesito, lo deseó, lo necesitó. Y entonces, lo, pero, y parecía muy bueno. Pero mira que veas lo que dice la palabra. En 1 Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. O en otras palabras, del diablo. Pero entonces quiero decirte, nuestro intenso deseo por el placer físico, eso proviene del mundo, proviene del diablo. El deseo insaciable por todo lo que vemos. De veras, todo lo nuevo. Y de veras, hay veces de que, no. Uno se puede comprar unos pantalones de mezclilla o blue jeans y se los puede comprar a 20. No, yo quiero de marca. Agujerados, que cuesten $150. Esos son los buenos. Los agujerados, los de marca, y esos son los buenos. El deseo. No, y me voy a ver bien cool con mis pantalones de mezclilla. Quiero decirte, siempre el enemigo nos hace que el pecado parezca bueno. No, pero eso es muy bueno. Si yo me voy a vestir muy bien, está muy bien eso. No. Y mira, en Hebreos 11:25 dice esto: prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Entonces, ¿qué significa? El enemigo nos ofrece el placer inmediato, momentáneo. Entonces disfruta y todo, y viene la tentación, viene el deseo. Y una vez más te digo, ¿cuál es la tentación a algo que a ti te gusta, a ti te agrada? Yo les quiero poner un ejemplo. Para mí, para algunos es una tentación la bebida alcohólica.
Yo no he tomado. Tomé cuando era adolescente, se puede decir hace 50 años. Yo no he tomado. Yo puedo tener una botella enfrente de mí y tengo un deseo, nada. Y no porque sea bueno o porque, no es una tentación para mí. Pero ponle a una persona que ha sido alcohólica o ponle a una persona que, no, yo no soy alcohólica, pero a mí me gusta tomarme unas 2 o 3 todos los días o nada más los fines de semana, un 6, un 12, un 24, un 48. Y ella, no, eso no es nada, no, y yo me tomo las 24 y yo no ando borracho. Entonces yo, ¿no? El hígado todo graso, grandote y todo eso. Pero yo ando muy bien. Muy bien, no. Pero para algunos, o sea, como en mi caso, el problema no es el alcohol. Pero para otros, oye, si vas a ir a una cantina, ¿qué va a suceder? Pues vas a tener el deseo de tomar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te puedes acercar. Precisamente, quiero decirte esto. Y en la palabra de Dios habla que siempre, y hay muchos ejemplos, y ahorita ya no puedo ir con ellos, pero en el Antiguo Testamento, siempre la tentación viene con algo que es un deseo, que es algo divertido, es algo placentero, es algo que te va a gustar, pero hay consecuencias de eso. Hay consecuencias de eso. Si haces droga, no pasa nada. No, sí pasa. Y hay muchas personas que han muerto porque supuestamente no pasa nada. Yo he visto familias destruidas diciendo, es que mi hijo, primer lugar en la escuela, buenísimo, nunca había hecho drogas, pero fue a una fiesta y le ofrecieron y nada más fue algo bien poquito, y con ese poquito, pero el día de hoy que estaba rociado con fentanol y nada más con eso cayó y murió. Y los papás con un dolor porque cayó en tentación. Porque cayó en tentación, porque cayó en ese pecado que, eso te va a producir felicidad. Si tú haces droga, te vas a estar en un high. Vas a estar muy bien. Si tú haces esto, vas a estar, pero el final viene el dolor de cabeza, viene aún la muerte, viene destrucción, viene todo esto. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos acerca de esto. Entonces, por eso el enemigo hace que el pecado parezca bueno y no es bueno. Y tiene sus consecuencias. Y con esto termino, porque algo muy importante, las estrategias del diablo es que empecemos una conversación con la tentación, con el razonamiento. Número 2, que nuestra atención sea en la tentación y que sin eso no lo estamos perdiendo. Y número 3, de que esa tentación o eso que estamos viviendo, que parezca bueno. Pero quiero decirte entonces, ¿pero qué debemos de hacer cuando somos tentados? Te quiero decir bien rápidamente. Número 1, viene la tentación, viene el deseo, viene la conversación o el razonamiento. ¿Qué debemos de hacer? Acudir rápidamente a Dios en oración. Número 1. Tenemos que acudir a Dios en oración. Cuando Satanás quiera conversar contigo, platicar contigo, convencerte, en lugar de seguir, piense y piense y piense, ¿qué tienes que hacer? Deja de pensar y empieza a orar. Empieza a buscar a Dios. Entonces, número 1, habla con Dios. Número 2, concéntrate en lo que ya Dios, no en lo que no tienes,
no lo que el enemigo te está ofreciendo. Concéntrate en las bondades y bendiciones que Dios ya te ha dado. Si Él te dice, es que ese carro es lo mejor que te vas a sentir mejor. No, hombre, vas a andar muy bien. Y uno dice, Señor, pero gracias que este carro tú me lo diste. Y nunca me he quedado tirado. Gracias, Señor, que este carro está pagado. Gracias, Señor, que tengo lo suficiente para moverme. Gracias, Señor, por esto. Y el otro, el lujo, la tentación, ¿te fijas? Y cómo en cada aspecto de nuestra vida, pero entonces en número 2, ve en oración. Número 2, concéntrate en las bondades y bendiciones de Dios. Entonces, y número 3, recuerda las consecuencias del pecado. Si hago esto, ¿cuál va a ser las consecuencias? Si hago drogas, no pasa nada. Mentiras. Si hago drogas, ¿qué me puede pasar? Pues que me puede enfermar, que no esté en mi sano conciencia y que estando no consciente alguien me puede hacer daño. Que si estoy en drogas hasta puedo llegar al hospital o me pueden matar o puedo morir. Veamos las consecuencias. De un carro, sí. Pero hay un dicho que dice, lo barato sale caro. Que creemos que, ese es el gran trato que me están dando, pero me estoy ahorcando. Entonces, en lugar de eso, mira las consecuencias. Entonces, número 1, ora. Número 2, pon tu atención en las bendiciones que ya Dios te ha dado. Número 3, mira las consecuencias de esa tentación. Y cuando veas eso, entonces ahora vas a poderle decir a Satanás y a esa tentación, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y el Señor ahí te va a dar la victoria. Pero entonces, ¿cómo es la victoria? Ahora tenemos que acudir a Dios, ver las bendiciones de Dios y ver las consecuencias. Esa es cómo podemos contrarrestar a todas las estrategias que el diablo utiliza para hacernos caer en tentación y para destruirnos, para inutilizarnos, y vivimos vidas como esclavos a todas esas malas decisiones porque caímos en tentación, caímos en eso. Por eso, ¿qué es lo que nos salva? Nuestro Dios. Entonces, no tratemos de resolver las tentaciones o los problemas yo solo. No lo podemos hacer. Por eso, número 1, tenemos que acudir a Dios. Tenemos que decirle a Dios. Tenemos que decirle y cuando le decimos ahora, ya no enfocamos en eso, sino enfocamos en lo que, gracias Señor, que tú ya me has bendecido. Por eso en esta noche que cantábamos, gracias Señor, gracias porque tú nos has bendecido. De veras, y todas las gracias que le demos al Señor nunca van a ser suficientes de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero el día de hoy el Señor no quiere que sigamos cayendo y sigamos como una tras otra vez. Todo lo que quiero lo hago. Todos los pensamientos que se me vienen, todas las conversaciones, yo lo hago. No. A esas conversaciones, a ese razonamiento, tenemos que acudir a Dios. Si no, ya perdimos. Adán perdió. Y muchos de los problemas que el día de hoy nosotros tenemos es porque hemos caído a las tentaciones, porque hemos repetido los mismos errores. Y el día de hoy el Señor nos está levantando para ponernos en la coraza de justicia, de rectitud, de hacer las cosas correctamente. ¿Y qué es? Obedeciendo a Dios. Obedeciéndole a Él y no cayendo en todo lo que el mundo y lo que el enemigo te ofrece y de todos tus deseos. Dale un aplauso de gratitud al Señor.
Y el día de hoy yo te quiero pedir que te pongas de pie. Algo que me llama la atención cuando veo el relato de Adán y Eva, que cayeron en la tentación, que ellos pecaron, pero ni una sola vez le pidieron perdón a Dios. Ni una sola vez. Y el día de hoy, yo quiero que el día de hoy le podamos decir al Señor: Señor, perdóname. Todas las veces que he sido tan tonto, tonta, que me he dejado llevar por mis pensamientos, por mis deseos, y he caído en tantas tentaciones. Y después tengo que pagarla, he pagado las consecuencias. Algunos de nosotros con años de cosas que no, pagando las consecuencias de eso que yo hice. Pero el día de hoy decirle: Señor, perdóname. Pero de hoy en adelante, Señor, mi único refugio para no caer en tentación eres tú. Por eso, y yo te quiero animar a algo, antes de comprar cualquier cosa de importancia, de valor, no te vayas por el precio, no te vayas por tus deseos, no te vayas por tus sueños. Pregúntale al Señor. Habla con el Señor. Amén. Habla con el Señor. Si no, vas a seguir quedando atrapado. Cierra tus ojos por un momento. Padre bendito, gracias, Señor, por esta palabra. Y Señor, tú quieres, Señor, que seamos víctimas del enemigo, Señor, que tiene, Señor, toda esta vida, Señor, engañando al mundo. Y engañó a Adán y Eva. Y el enemigo muchas veces también a muchos de nosotros nos ha engañado. Y hemos caído presa a nuestros propios deseos. Señor, cuando empezamos a pensar, a razonar, y nos convencemos a nosotros mismos, Señor, esos razonamientos. Señor, así como Eva se convenció. Señor, el día de hoy, Señor, te pedimos perdón. Todas las veces que hemos caído, Señor, en tentaciones, aún sin saberlo. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos caído en tentaciones y nunca te consultamos, nunca te preguntamos, solamente hicimos lo que a nosotros nos parecía bien, lo que nosotros habíamos pensado, lo que nosotros fuimos convencidos en nuestros pensamientos. Ahora ya entendemos que esos pensamientos, muchos de ellos, no eran ni siquiera de nosotros, eran del mismo enemigo que nos estaba poniendo la trampa. Y caímos en la trampa. Señor, el día de hoy te pedimos perdón. Perdóname, perdónanos por todas las veces que hemos caído en tentación. Perdónanos, Señor, todas las veces, Señor, que ni siquiera consultamos contigo e hicimos como bien nos parecía, según nuestra inteligencia, según nuestra experiencia, según también aún el consejo de algunas personas, pero sin buscar tu consejo, Señor. Perdónanos, Señor, todas las veces, Señor, y perdónanos, Señor, aún por las consecuencias que de esas malas decisiones, cómo nos ha afectado y algunos de nosotros por años, Señor. Perdónanos, Señor, por caer en tentación. Y el día de hoy, Señor, enséñanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, allá no más. Ahora, Señor, a entender que el enemigo nos habla a nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento, que empezamos a pensar o analizar. Señor, enséñanos sobre todas las cosas antes de entrar en esos pensamientos o conversaciones con el enemigo. Antes que eso, hablar contigo. Preguntarte a ti, Señor. Pedirte la dirección en nuestras vidas, pedir el consejo, Señor. Señor, clamar a ti. Enséñanos, Señor, a no hacer, dejarnos llevar por nuestros deseos o por nuestros pensamientos. Enséñanos a buscarte a ti. Y enséñanos al buscarte a ti. Tú te vas a revelar a nosotros y nos vas a enseñar que muchas de esas cosas ni siquiera las necesitamos.
Y muchas cosas, en lugar de ayudarnos, nos van a empeorar nuestras vidas. Señor, enséñanos a confiar en ti. Señor, en tu palabra dice que no nos preocupemos y que tú suples cada una de nuestras necesidades. Y que lo único que tengo que hacer para no preocuparme es ir a ti. Y todas mis preocupaciones o mis ansiedades o mis problemas o mis dilemas o mis decisiones que tengo que tomar, llevártelas a ti. Orar, Señor. Enséñanos, Señor, a orar. Y no caer, Señor, en tentación una tras otra vez. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, que tú nos estás enseñando, Señor, a no ser una víctima más. Otra persona que nunca hicimos nada porque le hicimos caso a todos nuestros deseos y pensamientos, en lugar de hacerte caso a ti conforme tu palabra. Gracias, Señor. Llénanos de tu palabra. Llénanos de ti y ayúdanos, Señor, a nunca ignorarte, a nunca ponerte a un lado, sino al contrario, siempre ponerte primero en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra y llénanos con tu palabra y llénanos contigo, Señor, cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén.